Estamos en el capítulo 9, Romanos 9, versículo 30. Ubíquense, por favor. Romanos 9, desde el versículo 30, y vamos a leer hasta Romanos capítulo 10, hasta el versículo 10. Entonces, desde el 9:30 hasta el 10:10. Vamos a leer de forma alternada, hermanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino que por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todos juntos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar, hermano. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora te rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos ayude a estar concentrados, con la mente puesta en ti y en tu palabra, y que cada uno de los hermanos que está acá presente sea ampliamente bendecido. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, yo no sé si ustedes han notado que cuando ustedes quieren hablar de Cristo a alguien, una persona no cristiana, hay veces que hay personas que se cierran mucho y otros que son más receptivos para oír. Ahora, generalmente las personas que más se cierran, después ustedes se enteran que son personas que han tenido un pasado en la iglesia, o que tal vez fueron cuando niños a la iglesia, o tal vez sus padres son cristianos, o tal vez salieron mal de una iglesia. Esas personas adquieren una coraza en su corazón y tienden a rechazar con fuerza el Evangelio. No obstante, cuando se dan cuenta que las personas que más tienden a escuchar son personas que no tienen un pasado en la iglesia, y lo escuchan por último que les parezca algo novedoso, pero tienden a ser más receptivos. Algo así es lo que Pablo habla acá respecto a la actitud de Israel en relación a los gentiles, su recepción del Evangelio. La semana pasada vimos en el capítulo 9 que Dios, para sus propósitos, eligió a un grupo de personas para salvación. Eligió a hombres, eligió a Jacob para, a partir de él, armar un pueblo para Dios, y no de su hermano gemelo Esaú. Y Dios lo hace no porque sea cruel, sino que todo lo contrario, porque es un Dios misericordioso. Nosotros, como pueblo elegido de Dios, somos receptores de la misericordia de Dios. Dios es un Dios tremendamente misericordioso con nosotros. Y veamos cómo aterrizamos acá al versículo 30. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban a entrar en la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe? Pablo, recuerden, le escribe esta carta
a la iglesia que está en Roma que había un buen número de judíos en la iglesia de Roma. Y Pablo continuamente se va anticipando en su escrito al posible cuestionamiento que puedan hacer los hermanos judíos a su carta. Como sabe que están leyendo muchos judíos que tenían una formación en la ley de Dios, entonces Pablo dice, tal vez los hermanos van a pensar así, pero ¿cómo? Nosotros siendo el pueblo de Dios, los judíos, que disfrutamos de la ley de Dios, que tenemos a Moisés, tenemos los profetas, tenemos a David, a Salomón, y ahora aparecen estos gentiles y solamente por la fe en Jesucristo son salvos, tan simples para ellos, tan fáciles. Entonces Pablo se anticipa a ese posible cuestionamiento. Y entonces lo que dice, sí, ciertamente Israel iba tras una ley de justicia, mas no la alcanzó. ¿Por qué? Porque Israel malentendió la ley. Ellos se esforzaban por cumplir la ley para ganarse la salvación, para ser justificados por Dios. Pero no les resultó. No les resultó. ¿Ahora significa esto que la ley era mala? No, claro que no. De hecho, el propio Pablo, a la carta a los Gálatas, revela cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley, como dice Pablo a los Gálatas, fue como un ayo que nos condujo a Cristo. Esto fue como una especie de guía, como una especie de maestro, alguien que nos guió hacia Cristo. ¿Por qué la ley nos guió a Cristo? ¿Se escucha bien o no? Sí. ¿Por qué la ley es el ayo o la institutriz o el guía o el orientador hacia Cristo? Porque el propósito de la ley era mostrarnos que en realidad somos incapaces de cumplir con la ley de Dios. Pablo dice, yo no habría pecado si la ley no dijese, no pecarás. Es decir, la ley nos denuncia nuestra condición, nos muestra que somos incapaces de guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si Israel tenía la esperanza de que iba a ser justificado, o dicho de otra forma, que iba a ser salvo por medio de guardar la ley, estaban equivocados. De hecho, nunca fue el propósito de Dios que una persona fuese salva guardando la ley, porque Dios mismo sabía que eso era imposible. Y dice que acá el texto, versículo 32, que la ley fue para Israel como una piedra de tropiezo. ¿Qué significa que fue una piedra de tropiezo? Cuando viene Cristo y dice que nadie es salvo sin fe en Él, entonces echa por tierra todo el esfuerzo humano de guardar la ley para ganarse la salvación. La única forma de ser salvo, dice que Jesucristo, es por mí, es decir, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un golpe al orgullo de Israel como nación. Tú te jactabas de tener los mandamientos, tú te jactabas de tener a Moisés, a los profetas, a los reyes. Sin embargo, todo eso no te sirve de nada. Lo único que te sirve para ser salvo es poner tu fe en Jesucristo con el Mesías que ha venido. Entonces fue una piedra de tropiezo en el sentido que tropezó su orgullo, se les derrumbó el edificio. O sea, todo el esfuerzo que hago por guardar la ley de Dios no me sirve de nada. Si no tengo fe en Cristo, es así. Si no tiene fe en Cristo, un judío va al infierno. Por lo tanto, Cristo es una piedra de tropiezo, tropezaron ellos. Tropieza su orgullo, su jactancia propia, de jactarse de ser el pueblo escogido de Dios. Pero ahora se descubren que sin fe en Cristo no les sirve absolutamente de nada. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? ¿Será que Cristo solamente es piedra de tropiezo para la nación de Israel? ¿Será que para nosotros no lo es? Piensen en lo siguiente. Hay personas que han nacido en la iglesia, se han criado en la iglesia y tal vez se han esforzado por obedecer los mandamientos de Dios. Tal vez yo diga, yo estoy en todas las actividades de la iglesia, yo doy mis diezmos, yo hago todo lo que la iglesia me pide. Sí, pero si piensas que por eso tienes derecho a la salvación, estás equivocado. Nadie es salvo sin la fe personal en Jesucristo como Salvador. Así que de tal forma que Cristo mismo es piedra de tropiezo para nosotros cuando nos encontramos con esta realidad de que nadie es justificado si no tiene un encuentro personal con Jesucristo por medio de la fe, todos sus esfuerzos son en vano. Así que Cristo también viene a ser piedra de tropiezo para nosotros. Toda persona, por más que esté en la iglesia,
si confía en su mérito personal, que alguien puede decir, yo fui bautizado en la iglesia cuando chico, he estado siempre en la iglesia, estoy en todas las que está la iglesia, doy ofrenda, doy diezmo, todo, pero si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo por medio de la fe en Él, el resto es en vano, no te sirve para salvación. Solamente el depositar tu fe en Cristo. Y esto es un golpe a nuestro orgullo, porque uno muchas veces piensa que yo soy bueno, Dios tiene que salvarme, Dios no me va a condenar. Una característica de las personas que están en esta situación, que por más que estén en la iglesia, pero aún no tienen un encuentro con Cristo, esas personas piensan que Dios les debe algo. Y piensan, ¿por qué Dios me va a condenar a mí? Dios tiene que salvarme. Si yo saco mi bolsillo para aportar la obra de Dios, yo estoy donde la iglesia me indique. Si la iglesia me pide que yo vaya a barrer el templo, yo voy. ¿Por qué Dios me va a condenar si yo no soy malo? Bueno, si piensas así, estás cometiendo el mismo error que Israel, que pensando que por su esfuerzo personal Dios te va a salvar. Y todo eso es en vano. Y cuando nos damos cuenta de eso, Cristo es nuestra piedra de tropiezo, tropezamos con esta realidad y nos damos cuenta que lo único que nos salva es depositar la fe en el Señor Jesucristo. Y continúa Pablo. Después comienza a hablar de su pueblo. Dice que él ora continuamente por sus compatriotas, por los israelitas, para que conozcan a Dios, porque dice, ellos sienten celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, ellos sienten celos, son apasionados por Dios, les gusta hablar de Dios, les gusta el tema, manifiestan celo, pasión por eso. Pero esa pasión, ese celo no es conforme a ciencia, es decir, no está basada en un conocimiento correcto. Por más que los judíos hablen de Dios, por más que se jacten de su conocimiento de la ley de Dios, mientras ellos no se conviertan a Cristo, dice Pablo a 2 de los Corintios, tienen un velo puesto en su vista. No logran comprender las Escrituras. Solamente por medio de Cristo se puede comprender correctamente las Escrituras. Una persona sin Cristo no puede comprender correctamente las Escrituras. Por lo tanto, dice, su celo no es conforme a ciencia, no es en base a un conocimiento adecuado. Eso le pasa a los judíos. Nos puede pasar a nosotros, también nos puede pasar. Una persona puede sentirse apasionada por Dios, manifestar celo por los temas de Dios, manifestar celo por la teología. Pero si esa persona no se ha convertido a Jesucristo, ese celo es en vano. Ese celo lo hace un fanático religioso. ¿Qué es un fanático religioso? Una persona que se apasiona mucho, se emociona mucho con los temas espirituales, pero no lo hace en base a un conocimiento adecuado de las Escrituras. Esa persona que tiene solamente emoción y no tiene fundamentos sólidos en la palabra de Dios, pasa a ser solamente un fanático religioso. Eso no significa que aquel que tenga un buen conocimiento de la palabra de Dios no tenga que experimentar emociones, no significa eso. Pero el fanático religioso se caracteriza por eso, por creerse a sí mismo espiritual, por atacar a otros que no son como él, pero si no está arraigado en las Escrituras, en realidad no es un cristiano, es un fanático religioso. Y lamentablemente en las propias iglesias evangélicas estamos llenos muchas veces de fanáticos religiosos, personas que manifiestan mucho celo por Dios, pero no es en base a ciencia, no es en base a un conocimiento de las Escrituras. Así que nuestro desafío es siempre ser cristianos arraigados en las Escrituras, y si ese arraigo en las Escrituras produce además un celo por Dios, maravilloso, pero tenemos que estar arraigados en las Escrituras. El celo, la pasión sin conocimiento es solamente fanatismo. Y continúa acá Pablo, porque la justicia que es por la ley, escribe Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Cuando Moisés escribió eso en el libro de Levítico, el que guarde esta ley vivirá por ellas. En el fondo, el que cumple esta ley será salvo. ¿Estaba equivocado Moisés en lo que dijo? No, no está equivocado. Porque realmente si alguien cumple la ley es salvo por la ley. El problema es que nadie cumple la ley. En realidad una sola persona que cumplió la ley íntegramente, que fue Jesucristo el Señor. Fue el único que cumplió toda la ley de Dios. El resto, toda la humanidad fracasa en eso. Por lo tanto, Moisés tenía claro que nadie iba a guardar la ley. Por eso cuando estos versículos que vienen a continuación están citados de Deuteronomio 30, cuando ustedes van a Deuteronomio 30,
ven estos pasajes que son difíciles de entender a primera vista, que dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo y después quién descenderá al abismo. Esos dos versículos están puestos ahí para hacer la siguiente reflexión. Dice Moisés, si alguien está pensando que es imposible ser salvo porque es imposible guardar la ley de Dios, hay una esperanza para ti. Por lo tanto, estas personas que dicen, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo, está diciendo, no pienses que esto es imposible. Para eso están esos dos versículos ahí, para decir, no pienses que es imposible, no pienses en tu corazón, no hagas este cuestionamiento en tu corazón, ¿quién podrá ser salvo si es imposible guardar todos los mandamientos de Dios? Y el propio Moisés en Deuteronomio da la salida, ahí da a entender que Moisés tenía claro que nadie iba a ser salvo por guardar la ley. Dice, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Moisés sabía que al final de cuentas las personas iban a ser salvos por fe en la palabra que iban a oír. Y esta palabra que iban a oír era el Evangelio, que en el tiempo de Moisés aún no se revelaba plenamente. El Evangelio se va revelando desde Génesis hasta Apocalipsis, pero alcanza su punto cúlmine en la persona de Jesucristo. Ahora, como ya lo he preguntado otras veces, ¿fueron salvas personas en el tiempo del Antiguo Testamento? Si ellos se esforzaban por guardar la ley y no lo lograron, ¿será que todos fueron condenados? ¿Y qué hay de Moisés? ¿Qué hay de Isaías? ¿De Jeremías? ¿Qué hay de esos hombres? ¿Esos hombres fueron salvos? La respuesta es sí. Fueron salvos porque pusieron su fe en el Mesías que habría de venir. Cuando los personajes del Antiguo Testamento son salvos porque ponen la fe en un hecho futuro, el Mesías que ha de venir. Nosotros hoy en día somos salvos porque ponemos la fe en un hecho histórico del pasado. Miramos hacia atrás, 2000 años, cuando Cristo murió. Pero a fin de cuentas, tanto los que vivieron antes de Cristo como después de Cristo, todos somos salvos por el mismo camino, por fe en Jesucristo. Y este mensaje dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Un entendimiento inadecuado de estos textos nos puede llevar a una mala conclusión. Alguien que lee a primera vista estos textos entonces dice, entonces para ser salvo hay que hacer dos cosas. Hay que creer con el corazón y después confesar con la boca. Y muchas veces hemos hecho evangelismo de esta forma. Si vemos que alguien que creyó, se abrió a escuchar el mensaje, lo hacemos repetir una oración, porque la Biblia dice confiesa. Bueno, ese es un mal entendimiento de estos textos. Hay que entender que hay una figura literaria en la literatura judía que se llama paralelismo. ¿En qué consiste el paralelismo? Que se pronuncian dos frases diferentes con distintas palabras, pero que significan exactamente lo mismo. Y acá Pablo está citando un paralelismo. Cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es el paralelo 1. Y luego, si crees en tu corazón, es el paralelo 2. Son dos frases que significan exactamente lo mismo. Si afirmamos, si mal entendemos que tú tienes que creer primero y luego confesar con la boca para que se complete la salvación, en el fondo estamos creyendo una salvación por obra, porque le estamos diciendo a la persona, si tú no pronuncias esta oración no eres salvo, tú tienes que hacer esto, entonces estaríamos creyendo en una salvación por obras. Recuerden, creer con el corazón y pronunciar con la boca es un paralelismo que significa una sola cosa, que es poner la fe en Jesucristo. Así que la persona es salva cuando cree en su corazón. Ahí ya es salva, independiente si hace una profesión pública o no después. Bueno, en nuestra iglesia cuando bautizamos a las personas les pedimos hacer una profesión pública de fe, sí es cierto, pero primeramente tenemos el testimonio que es un creyente en Jesucristo. Así que cuando hacemos evangelismo no es necesario pedirle a la persona, repite esta oración conmigo, no es necesario. Bueno, si alguien lo ha hecho, no es que esté mal, pero no es en ese momento que la persona recibe la salvación. La persona recibe la salvación en el momento que cree en su corazón. Ahora, ¿qué significa corazón? ¿Significa un músculo que está bajo nuestro pecho? No, en la Biblia no es así. En la Biblia la palabra corazón apunta a todo el ser interno del ser humano, es decir, la intersección de nuestras emociones, nuestra razón, nuestra voluntad, todo lo que somos internamente, todo lo que nuestra alma es el corazón. Cuando una persona cree de todo corazón, es decir, con todo su ser, que Cristo murió por él, que él es un pecador, cuando tiene este encuentro con esta piedra de tropiezo y el orgullo se le cae,
y dice, en realidad soy un pecador, en realidad por más que me esfuerce, aunque vaya a la iglesia, si yo no me reconozco un pecador y le pido a Cristo que me salve, lo demás es en vano. Cuando ocurre este ejercicio interno del corazón de la persona ya es salva. Si lo proclama, bien, pero no es salva en el momento que lo proclama. No es esa la intención, no es acá la intención de Pablo, decirle si alguien cree, ahora tiene que decirlo verbalmente. Bueno, ¿y qué respuesta hacemos con una persona que sea muda, que no puede hablar? ¿Será que no puede ser salvo porque no ha pronunciado ninguna oración? Obviamente que no. La persona es salva cuando cree interiormente, independiente si verbaliza o no verbaliza. Ahora, por supuesto que esperamos que una persona que recibió a Cristo después no tenga ningún problema en decir soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero la salvación se lleva a cabo en el momento que la persona cree. Ahora, alguien puede estar pensando, todo esto que estamos hablando yo ya lo sabía. Yo sé que no soy salvo por mis méritos, por mis obras. Yo sé que aunque haya nacido en la iglesia, eso no me garantiza salvación. Yo sé que tengo que poner la fe en Jesucristo. Por lo tanto, pareciera que lo que estamos hablando ya es todo sabido. Pero en realidad, ¿y si es tan así? Entonces, ¿por qué tienes tantas dificultades en tu relación con el Señor? ¿Por qué entonces cuando cometes un pecado después te alejas de la iglesia y sientes un cuestionamiento interior y dices, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si soy un pecador? O si te hacen realizar una oración en la iglesia, muchas veces la persona dice, no quiero orar porque no estoy bien con Dios. O si te piden un devocional o un estudio bíblico, cualquier cosa, la persona piensa y dice, no quiero porque no estoy bien con Dios. Si dices eso es porque no has entendido bien el Evangelio. El Evangelio dice que tú has sido salvado por la gracia de Dios, que la has recibido por medio de la fe en Jesucristo. Y Cristo en la cruz pagó por todos tus pecados. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú ya no tienes que cargar con el remordimiento de tus pecados. Tú recuerdas, Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, yo estoy en una relación de paz con Dios. Yo confieso mi pecado y el perdón de Dios es automático. Y la restauración de la comunión con Dios también es automática. Por lo tanto, no hay excusa para no servir a Dios. No hay excusa para alejarse de Dios pensando que Dios está enojado conmigo por causa de mis pecados. No, si tú tienes claro este mensaje, que no eres salvo por tus obras, no eres salvo por tu capacidad de guardarte en santidad. Si la salvación dependiera de nuestra santidad personal, yo creo que estaríamos todos jodidos. ¿Quién vive una vida plenamente en santidad? ¿Quién? La respuesta de Pablo es clara, nadie, no hay nadie que viva una vida plena en santidad. Por lo tanto, cuando tú pecas, ¿será que Cristo te desecha? No, no te desecha. Bueno, si Cristo no te desecha, ¿por qué dejas de venir a la iglesia? ¿Por qué ya no quieres involucrarte con la iglesia pensando que Dios te está mirando como de reojo, como enojado contigo? No. La relación tuya con Dios es de paz. Por lo tanto, entender este mensaje, que la salvación no depende de tu capacidad, que tu relación con Dios, tu comunión con Dios, no está en base a lo que tú eres capaz de hacer o dejar de hacer, sino que tu comunión con Dios depende única y exclusivamente de lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Si tú lo tienes claro, entonces se van a quitar los obstáculos para servir a Dios. Ya no van a haber excusas válidas. Tu pecado ya no es una excusa. Esto no significa, obviamente, que vamos a fomentar el pecado entre nosotros. No significa que vamos a felicitar al hermano que está abiertamente en pecado. No, claro que no. ¿Qué es lo que se produce en nosotros? Cuando logramos comprender que soy salvo únicamente por mi fe en Jesucristo, que sin merecerlo Dios me ha salvado, entonces ese va a ser un estímulo profundo para buscar la santidad y alejarme del pecado. Así que mientras más conscientes somos de la obra de Cristo, más grande es el estímulo para alejarnos del pecado y para servirle a Dios, para poner nuestra vida al servicio de Dios, para poner nuestra vida para servir a Cristo, en este caso por medio de la iglesia. Así que cuando tenemos claro que hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado con nuestra boca, sabemos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así que, hermano, yo quiero animarte. Si tú consideras que tu pecado es un obstáculo en tu relación con Dios, bueno, confiésaselo al Señor y pídele tu ayuda. Y el Señor está ahí, está dispuesto para ayudarte. Incluso en el medio de tu pecado, el amor de Dios no deja de ser sobre ti.
incluso en ese momento Dios te está amando. Y si Dios nos ama incluso cuando estamos pecando, entonces más nos motivamos en apartarnos del pecado, buscar a Dios en santidad. Pero si caes, Dios te restaura. En la mañana hablábamos del caso de Pedro. Pedro se cayó feo. Dijo, mi vida la daré por ti. Y después lo niega 3 veces. Y el Señor Jesús después lo restaura. Le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Ahí lo restaura plenamente a Pedro. Y si restauró a Pedro, también nos restaura a nosotros. Si un hombre tan importante como Pedro se cayó tan feo, ¿cuántas veces nos caemos nosotros? Nos caemos muchas veces, probablemente más de 3 veces. Pero el Señor está ahí siempre dispuesto para perdonar. Entonces, cuando tenemos esto claro, nuestro orgullo es derrumbado y nos encontramos con que Cristo es piedra de tropiezo en ese sentido, en que mi orgullo es derribado y comienzo a confiar única y exclusivamente en Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego que estas palabras puedan hacer vida en el corazón de todos los hermanos que están acá, de todas las edades, jóvenes, mayores, niños, que todos sean bendecidos. Que esta palabra no entre por un oído y salga por otro, sino que haga nido en nuestros corazones y que podamos producir fruto, que nuestras vidas produzcan fruto para ti, Señor mi Dios. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.